Saludos, muy buenas noches, bienvenidas a Noticias 7. Les contamos que reactivar la zona cero luego del terremoto del pasado 16 de abril es la prioridad del gobierno nacional. Hoy en Montecristi se reunió el Comité de Reconstrucción. También tenemos otros temas destacados de esta jornada y los revisamos en los titulares. A 100 días del terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas, las autoridades presentaron un balance de lo que se ha logrado hasta el momento. Ecuador aspira a que la firma del preacuerdo comercial con la Unión Europea se realice en septiembre. Hoy fueron exhumados los restos de Fausto Basantes, exdirigente de Alfaro Vive Carajo. En lo internacional, Hillary Clinton se convierte en la primera mujer nominada a la presidencia de los Estados Unidos. Y a esta hora hacemos contacto con nuestro compañero César Eduarte, quien se encuentra en la parroquia Tarqui, en la provincia de Manabí, justamente. Con él queremos conversar sobre lo que ha sido esa entrega del balance de los primeros 100 días tras el terremoto del pasado 16 de abril. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofía y amigos televidentes? En efecto, una buena noche para todos. Sí, hoy se cumplen ya 100 días después del fatídico terremoto que devastó varias zonas de Manabí y Esmeraldas. Precisamente en el cantón Montecristi se reunió el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien lidera este Comité Nacional para la Reconstrucción de las zonas afectadas tras el sismo, para dar a conocer algunos de los avances importantes en materia de reconstrucción vial, de readecuación de vías, por decirlo así, de entrega de ayuda a damnificados y sobre todo, justamente estamos aquí en la zona de Manta, considerada la zona cero, aquí en el sector de Tarqui. También hubo importantes informaciones o importantes estadísticas respecto a la cantidad de infraestructura que ya hasta el momento ha sido demolida en las zonas de desastre. Tenemos a continuación el siguiente informe para ustedes. 100 días han pasado desde el terremoto que afectó sobre todo a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Desde ese día se registran 2.284 réplicas, 31 superiores a 5 grados y 9 superiores a 6 grados. Por el fenómeno natural, 671 personas fallecieron, 113 fueron rescatadas con vida y el personal de emergencias realizó 4.859 atenciones en las primeras 72 horas. Desde el municipio de Montecristi, el Comité de Reconstrucción hizo un balance de las acciones emprendidas para reactivar las zonas afectadas. En lo material, haremos todos los esfuerzos y estamos conscientes del desafío que esto implica. La reconstrucción tendrá un costo que supera los 3.300 millones de dólares y demorará por lo menos 3 años. Según el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, una de las prioridades fue establecer sitios seguros para aquellas familias que perdieron sus hogares y sus pertenencias. Por ello, se establecieron albergues oficiales con todos los servicios básicos. Llegamos a tener un tope aproximado de 11.400 personas. Actualmente, en nuestros albergues oficiales tenemos 8.679 personas con 2.246 familias. El balance indica también que 68.000 familias constan en el registro único de damnificados. De ellas, más de 10.000 fueron beneficiadas con los bonos de acogida y alimentación. En el ámbito educativo, el desafío fue que las actividades inicien con normalidad. 55.000 alumnos pudieron retornar a las aulas el pasado 4 de julio. Gracias a la construcción de 26 unidades educativas provisionales. Mientras que a nivel productivo se estima que de las 23.000 plazas de empleo afectadas con el terremoto, 13.000 se generaron en estos 100 primeros días y que al menos 2.000 negocios y empresas se reactivaron con créditos de la banca pública. Alrededor de 57 millones de dólares en préstamos a empresarios, comerciantes, agricultores, ganaderos y emprendedores. Finalmente, a nivel de la salud, la ministra Margarita Guevara indicó que los esfuerzos en el control vectorial evitaron consecuencias posteriores al terremoto. De tal manera que tanto la OMS como la OPS nos han felicitado y ha sido y es ejemplo de una pronta respuesta en caso de estos eventos adversos. Para el vicepresidente Jorge Glass, hoy el Ecuador es más unido, justo y solidario que nunca. Así que vamos a reconstruir, es un trabajo colectivo, es un trabajo que nos involucra a todos y vamos a dejar las cosas mejor que antes. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 19 horas con 5 minutos, una hora menos en Galápagos. Y vale recordar también que otra de las cifras anunciadas por este comité interinstitucional es que aproximadamente ya van cerca de 5.000 edificaciones que ya han sido demolidas
en las zonas de mayor afectación. Estamos hablando, o se habla también de un promedio del 80% de total de estructuras, restando aún un 20% que tienen todavía que ser demolidas para luego pasar a una fase de aplanamiento de la tierra y de ubicación, obviamente, de las soluciones habitacionales que se prevén construir en el futuro por parte de los diversos gobiernos autónomos descentralizados. Pero, ¿qué pasa en las zonas en las cuales hubo afectaciones? Básicamente la población se está levantando a través de ¿qué? De emprendimientos productivos, de créditos de ayuda solidaria, de créditos sociales, también del turismo, del comercio, en fin. Hay una serie de actividades que están haciendo los pobladores tanto de Manabí como de Esmeraldas para precisamente saltar el paso y seguir adelante después de este terremoto que ya, como dijimos, hoy se cumplen 100 días. Aquí tenemos algunas historias para ustedes. En menos de 100 días, Mariuxi Chinga y Estefanía Zamora, junto a sus familias, dejaron de ser damnificadas del terremoto. Ahora ambas, junto a los suyos, viven en sitios más seguros. Son parte de las 10.471 familias beneficiadas con bonos de acogida o alquiler y alimentación otorgados recientemente por el MIES. No es lo mismo vivir en un departamento que en una carpa, el sol, más que todo por mi hijo. Yo lo hice más que todo por mi hijo. Si hay la oportunidad de que si el gobierno nos está dando una casa, cogerla y poderla pagar, porque igual uno tiene sus hijos y hay que luchar por ellos. Wilfrido Ordóñez Matamba, oriundo de Esmeraldas, perdió su casa tras el terremoto. Esperó aproximadamente un mes después del suceso para acceder a uno de los 9.375 bonos de reconstrucción para nueva vivienda. Mi solar es una parte de unos 5 o 6 metros que está al filo de un barranco. Y tengo entendido que posiblemente es salir a una zona más segura. Con herramientas en mano y su esfuerzo diario, el manabita Baldomero Catagua trabaja en la edificación de 400 viviendas en Manta, que darán techo seguro al mismo número de familias que lo perdieron todo. Siente que de esa manera contribuye a la reactivación económica de su provincia y al sustento de su familia. En ganarse cualquier pan de cada día y seguir adelante aprendiendo más cosas en esta obra, gracias a Dios estamos aprendiendo bastante. Sobre todo oportunidades en esta época que necesitan todos trabajar, ¿no? Sí, todos necesitamos trabajar, todos. Las mismas manos que construyen viviendas también levantaron 26 escuelas provisionales tanto en Esmeraldas como en Manabí, dando la oportunidad de que 55.000 niños y jóvenes de ambas provincias no pierdan la oportunidad de estudiar y educarse. Antes no teníamos los laboratorios, ahora tenemos ya todo. Y ya vemos muchos compañeros que estamos felices, no solamente yo, sino que todos, y todos nuestros padres están felices. Es la propia gente de ambas provincias la que entiende que salir adelante y superar esta difícil etapa de reconstrucción depende básicamente de su esfuerzo. Es la misma gente que se esmera por dinamizar su principal motor de desarrollo, el turismo. Y es bueno reactivar la economía a través de... Claro, eso sí, apoyar a la gente de aquí, porque ellos dependen de nosotros, ¿no?, para que ellos puedan salir adelante. Y esto estamos esperando, que venga el turismo Manta. Porque Manta tiene las puertas abiertas para el turismo que venga. Estamos con ansias de seguir progresando. Día a día las secuelas o las pocas secuelas que han quedado ya se van borrando. Es el entusiasmo por mantenerse en pie 100 días después y el tiempo que fuera necesario. Con imágenes de Mario Crespo, César Eduarte, Ecuador TV. Y mucha atención, son las 19:08. Seguimos informando, les damos a conocer ahora que la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros del país informó a través de un boletín de prensa que ha realizado un nuevo corte de asistencias y pago de coberturas a las personas afectadas por el sismo del pasado 16 de abril, determinando que en estos 100 días se han asistido, atención, a un total de 28.657 siniestros reportados y de esa cantidad se ha concluido, dice el boletín, con 15.476, por los cuales las aseguradoras han debido cancelar más de 182 millones de dólares. En este comunicado de prensa, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros del país aclara además que al momento son 13.181 las solicitudes de cobertura que están en proceso de trámite de documentación por parte de los asegurados. Esa es la información que les tenemos desde Manabí, desde precisamente la zona de Tarqui, donde incluso ya hemos podido notar que hace pocos minutos hubo un movimiento de tierra y hay algunos de los edificios que también se los está poco a poco a hacer un proceso de demolición. Se ha anunciado también por parte de las autoridades del Comité Interinstitucional que se van a demoler a través del proceso de implosión otros 3 edificios ubicados en Puerto Viejo. Se prevé que esta acción se realice el día jueves,
con obviamente la asistencia técnica por parte de los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de este comité. Cerramos aquí esta transmisión desde Manabí y seguimos con más información. Sofía, en estudios contigo. Una buena noche. Muchísimas gracias, César. Una buena noche también para ti. Nosotros estamos pendientes de todo lo que tengas que contarnos desde esta zona del país. Pero vamos a revisar también otros temas, pues en la conferencia Hábitat 3 se tiene previsto tratar múltiples temas, entre ellos la sobrepoblación. Conozcamos el punto de vista de dos expertos. Desde el mundo de la academia a nivel mundial, se dice que la conferencia Hábitat 3, que se desarrollará en Quito entre el 17 y 20 de octubre próximo, tiene un gran desafío, y es tratar el tema de la inequidad existente entre la población urbana frente a la rural. De acuerdo con cálculos realizados por la Organización de las Naciones Unidas, el 70% de la población mundial vive en ciudades, y eso en un futuro podría generar problemas de convivencia. El concejal de Quito, Carlos Páez, manifiesta que la idea principal de Hábitat 3 es aportar con ideas y así encontrar soluciones a dicha problemática, ya que hay urbes en el mundo en las cuales es imposible vivir. La gran mayoría de la gente vive en las ciudades y en los próximos años eso será que 3 de cada 4 habitantes de la tierra vivan en ciudades, lo cual obliga a pensar, a reflexionar cómo vamos a hacer para que esa vida no sea una tortura diaria. Con una fórmula para acabar con los problemas existentes por la sobrepoblación, Páez propone el replanteamiento de varios desafíos. Por eso es fundamental, ¿no es cierto?, intervenir desde el Estado en garantizar el derecho a la ciudad, que es primero a un suelo en donde vivir y después tener agua, alcantarillado, transporte público, espacio de buena calidad, acceso a la cultura, es decir, todo aquello, a la actividad económica, que son temas que en el pasado fueron invisibilizados o fueron demonizados. Por su parte, el también concejal capitalino Patricio Vidia asegura que la sobrepoblación que existe a nivel mundial debe llevar a la humanidad a plantearse un nuevo ordenamiento urbano. Ahora las ciudades están copadas por los vehículos, se han ido ganando el espacio público. Y cómo ir repensando, también cómo ir quitando esas inequidades, esas asimetrías que existen entre la ciudad de primera, la ciudad de segunda. En la conferencia Hábitat 3 también se espera que se debatan otro tipo de temas, por ejemplo los problemas derivados de los hacinamientos urbanos a nivel mundial. Alex Llanos, Ecuador TV. Otro tema, de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior, Ecuador solicitará al bloque europeo adelantar la firma del preacuerdo con esta comunidad comercial, con el propósito de acelerar los pasos que permitan su suscripción definitiva. Como un hito para nuestro país, calificó Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior, la traducción idiomática del protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea, es decir, 24 idiomas de los 28 miembros que conforman la comunidad. De ahí que aseguró, habrá que esperar las debidas observaciones. Con esas traducciones hay que esperar 6 semanas a que haya algún tipo de oposición sobre el contenido de las traducciones por parte de cualquiera de los países miembros. Ese es un tema técnico. Sin embargo, el ministro Casinelli es optimista en la obtención de un preacuerdo con este bloque. En el calendario que tenemos nos indican que entre octubre 21 y el 11 de noviembre se resolvería la firma del acuerdo comercial multiparte, la ratificación. Asimismo, dentro de la planificación que maneja nuestro país, el principal de la cartera dijo que Ecuador pedirá el cambio de fecha para la firma del preacuerdo, con lo cual ya no sería en octubre, sino en septiembre, y con esto dar más tiempo al último paso que estaría en manos del Parlamento Europeo y de nuestra Corte Constitucional. La ratificación es lo que nos preocupa porque lo tienen que hacer los parlamentos. Si la firma se da entre el 11 de noviembre y el 30 de noviembre, solamente nos queda diciembre, y un diciembre diminuto porque el Parlamento Europeo solo funciona hasta el 15 de diciembre. Juan Carlos Casinelli dio a conocer las novedades en el proceso para alcanzar el acuerdo con la Unión Europea en la evaluación de lo que fueron las visitas protocolarias y de negocios que Ecuador efectuó en Estados Unidos, China y Corea del Sur. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Impacto es un espacio de trabajo cooperativo en la capital que alcanzó su tercera expansión. Según sus fundadores, su objetivo es apoyar negocios sociales y ambientales.
Abaratar los costos para nuevos emprendedores, crecimiento en comunidad, son algunos de los beneficios que nombra Michelle Arévalo sobre Impacto, un espacio para el trabajo cooperativo en el que se reúnen profesionales independientes de pequeñas y medianas empresas para desarrollar sus proyectos profesionales. Sí se abaratan mucho los costos de, internet, teléfonos, recepción, sino también se trata de generar una comunidad, de emprender en comunidad. Aquí hay diversidad de iniciativas. Por ejemplo, Ligia Castillo creyó que era una buena idea traer de su natal Venezuela deditos de queso que se conocen como tequeños. Súper interesante para apoyar el desarrollo del emprendimiento. Otro emprendimiento que se ha desarrollado en este espacio es el de Mónica Guevara. Se llama Alimentos Magnifruit. Nosotros elaboramos mermeladas sin azúcar y productos también que son aptos para el consumo de personas diabéticas. Apoyar a este tipo de negocios sociales y ambientales, según Daniela Peralbo, cofundadora de Impacto, es la esencia de esta propuesta que ha logrado su tercera expansión en 2 años. Y tenemos la primera incubadora social del país, asesoramiento para que empresas puedan entender paso a paso cómo desarrollar el modelo de negocios que ellos requieren para que sus empresas puedan seguir escalando. Siempre como emprendedores que estamos empezando buscamos espacios así que nos den la oportunidad que la gente conozca productos hechos por ecuatorianos para ecuatorianos. Sofía Montoya, Ecuador TV. Es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, revisamos las reacciones que se dan tras la comparecencia del ministro Augusto Espinosa en la Asamblea Nacional por el pedido de juicio político. Enseguida volvemos. Esta noche, por Ecuador TV. Hoy en Pulso Político, analizaremos los avances en el proceso político frente a las elecciones de 2017. Nos acompañarán los analistas Carol Murillo y Jorge León. Pulso Político, hoy 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Las palabras abren caminos. Conectan personas, construyen puentes, crean belleza, forman conocimiento, hacen historia. Palabra suelta. Todos los miércoles, 22 horas. Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para cerrarle el paso, fue asesinado por medio de un complot entre narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. 20 años después, con la ayuda de un experto forense, analizamos cómo ocurrieron los hechos. Grandes documentales nos traen El asesinato de Galán. Miércoles, 23:30. Ecuador TV, somos todos. Retomamos con la información. El Pleno del Legislativo retomó también el segundo debate del proyecto de ley mediante el cual se regulará a las empresas encargadas de brindar servicios de medicina prepagada. Los detalles a continuación. El proyecto de ley pretende normar las actividades económicas de las empresas que ofrecen servicios de medicina prepagada para evitar quiebras como las ocurridas en Colombia y Chile. El objeto social debe quedar establecido que solo manejen medicina prepagada, que cubran salud, para que no tengan estas otras inversiones que salen del control de las autoridades.
Además, se busca garantizar los derechos de los más de 800.000 usuarios de este sistema privado de salud en el país. El artículo 15 completa una cartera de servicios mínimos que deben ofertar. ¿Qué es lo que yo como usuario puedo recibir de parte de las empresas? Se eliminan restricciones que antes constaban en los contratos, como la no cobertura de preexistencias, beneficiando también a personas con discapacidad o adultos mayores. Tienen obligación de atender las preexistencias, tienen obligación de atender si tiene 65 años, ya no les pueden negar la renovación de un contrato si tiene 65 años. Hemos colocado un periodo de carencia en la mujer embarazada o para maternidad de 60 días. Prohíbe incrementos adicionales a las tarifas o primas de los planes contratados ante el aparecimiento de enfermedades crónicas y catastróficas. Se contempla la cobertura total de las enfermedades catastróficas, degenerativas o de alta complejidad, como lo establece la Constitución. Esta iniciativa del Parlamento fue halagada por la representante de la Organización Mundial de la Salud en Ecuador. Es súper importante que exista una regulación sanitaria del contenido de los planes que ofrecen estas compañías. De forma paralela se busca transparentar las cuentas de las compañías y de esta manera evitar el incremento indiscriminado de las cuentas de los clientes. Esto se lo va a realizar a través de las notas técnicas y de los estudios actuariales que tienen que ser aprobados por la Superintendencia de Compañías. Una vez suspendida la sesión por parte de la presidenta de la Asamblea, la votación está pendiente. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Lo anunciado, los asambleístas de oposición justificaron su ausencia durante la presentación de las pruebas de descargo del ministro de Educación, Augusto Espinosa, en la Asamblea Nacional. Dicen que ya saben cuál será el destino del pedido de juicio político y que por eso su presencia este lunes no era necesaria. Sí, saber que allí la Comisión de Fiscalización archivará el tema como lo han archivado todo juicio político. El proponente del pedido de juicio al ministro de Educación, Byron Pacheco, de las filas del Partido Avanza, tampoco estuvo presente en el Salón del Ex Senado. Él insiste en que el secretario de Estado incumplió con disposiciones legales al no contratar una póliza de seguro para la Escuela del Milenio de Pedernales. Los reglamentos, las leyes no son discrecionales, son de cumplimiento obligatorio. Mientras que Alexandra Ocles, integrante de la Comisión de Fiscalización, cuestiona el comportamiento de estos legisladores que no asistieron a la comparecencia de este lunes. El hecho de no haber estado ayer me parece que también da cuenta de su quemimportismo frente al proceso. Ocles se muestra cauta con respecto a la decisión que podría tomar la comisión. Ella insiste en que antes de elaborar el informe, la documentación debe ser detenidamente revisada. Para partir de eso poder tomar una decisión. Creo que hay temas que todavía tienen que ser aclarados desde mi punto de vista. Quien sí adelantó un criterio fue Soledad Buendía, para quien no existen causales suficientes para que el ministro Espinosa sea censurado. No tiene ningún sustento jurídico, ni político tampoco. Aquí el ministro de Educación no ha violentado la norma. Los primeros días de agosto, la Sala de Fiscalización y Control Político del Parlamento podría tener listo el informe con una resolución sobre este caso. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y para el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, la denuncia sobre un presunto sobreprecio en la compra de terrenos de la Refinería del Pacífico realizada por la Comisión Anticorrupción tiene intereses personales y políticos. En febrero de este año, la autocalificada Comisión Nacional Anticorrupción denunció un presunto sobreprecio en la compra de los terrenos donde se construye la Refinería del Pacífico, en el sector de El Aromo, provincia de Manabí. Tras analizar el proceso, la Corte Nacional de Justicia la semana pasada dictaminó que la denuncia es maliciosa y temeraria y ordenó su archivo. Tal decisión trae consigo que los afectados por la denuncia puedan entablar juicios penales en contra de los miembros de la comisión. Los denunciantes deben responder por la denuncia que es infundada, por la denuncia no probada, por el ultraje a los honores, no solamente de voz, sino de la persona. El jurista Gonzalo Silva dice que si bien la Constitución garantiza a los ciudadanos hacer denuncias, es grave hacerlo afectando el honor de las personas, más aún si no hay pruebas. Se debe respetar los derechos consagrados en la Constitución respecto al honor y al buen nombre de las personas. Para el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, quienes se sientan ofendidos por la denuncia de la comisión deberían enjuiciar a quienes los calumniaron. Como Refinería del Pacífico estamos evaluando el inicio de estas acciones en contra de los responsables de estas denuncias que no tienen fundamento. Y asegura que dicha compra fue realizada con apego a la ley, razón por la cual la justicia les dio la razón. Nosotros como Refinería del Pacífico en su momento cumplimos con el mandato legal que obliga a pedir un avalúo al municipio. Se llegó a un precio que era inferior inclusive al avalúo oficial.
El secretario de Estado cree que el accionar de la comisión es netamente político. Sin ninguna institucionalidad, sin ninguna legitimidad, se declaran comisionados anticorrupción. La mayoría de los integrantes de esta comisión son actores políticos. Por ejemplo, Julio César Trujillo, vinculado a Pachacutic, y David Rosero, ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y vinculado al extinto MPD. Anteriormente, la Corte Nacional de Justicia también archivó otra denuncia realizada por la Comisión Anticorrupción. Sus integrantes aseguraron que existió un sobreprecio en la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriacu. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La Fiscalía exhumó los restos del ex dirigente de Alfaro Vive Carajo, Fausto Basantes. El objetivo es saber a ciencia cierta las causas de su muerte, hecho que se produjo en 1986. Peritos colombianos y funcionarios de la Fiscalía ecuatoriana realizaron la exhumación de los restos de Fausto Basantes, quien fue segundo al mando del extinto grupo Alfaro Vive Carajo, fallecido en enero de 1986 en el gobierno de León Febres Cordero. En aquella época se aseguró que murió en un enfrentamiento con la policía. Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, señaló que mediante esta diligencia se espera saber la verdad, ya que hay dudas sobre la tesis del enfrentamiento. Muy frecuentemente la historia oficial que se hace conocer al momento de los hechos no está adecuada a lo que realmente sucedió después de poder investigarlo científicamente. En esa época se habló de un enfrentamiento, sí, así es. Realmente, por la autopsia que se hizo en ese tiempo, una persona con tantas municiones dentro de su cuerpo no es un enfrentamiento, y solamente en una sola dirección. Pero el caso de Fausto Basantes no es el único en el que hay novedades. También las hay en las investigaciones de la muerte de Arturo Jarrín, otro de los líderes del ABC. El fiscal general Galo Chiriboga pidió a la Corte Nacional de Justicia que convoque a una audiencia de vinculación de cargos en contra de 5 personas. En este grupo se encuentra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega y un excomandante general de la policía en el gobierno de Alfredo Palacio. En el caso de Noriega, este se encuentra recluido en una cárcel de su país cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos. La vinculación de Noriega se da tras las investigaciones que señalan que habría conocido de la detención de Jarrín en Ciudad de Panamá, así como de su traslado a Quito. Como se recordará, 2 días después de haber llegado a la capital, las autoridades ecuatorianas dieron a conocer que Jarrín falleció en un operativo policial. Se tiene previsto que este miércoles se lleve a cabo en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de vinculación de cargos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el Partido Demócrata nominó a Hillary Clinton como la candidata oficial a la presidencia de los Estados Unidos. Además, el presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, asegura que no indultará a Alberto Fujimori, pero no descarta un arresto domiciliario. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. Hillary Clinton alcanzó el número de 2.382 delegados y se convierte en la primera mujer nominada a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido de los Demócratas. Clinton se enfrentará al magnate Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca. El presidente Ollanta Humala negó que vaya a otorgar el indulto al exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por corrupción y delitos de lesa humanidad. La Comisión de Gracias Presidenciales admitió la solicitud. El proceso de resolución tomará al menos 2 meses y deberá ser ratificada por el nuevo gobierno. El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, consideró improbable otorgarle un indulto, pero no descarta un arresto domiciliario. 2 hombres degollaron a un sacerdote de 84 años en una iglesia en Francia e hirió de gravedad a una de las 4 personas que estuvieron retenidas. La policía abatió a uno de los agresores. El autoproclamado Estado Islámico asumió la autoría del ataque. El presidente François Hollande condenó el hecho. El Papa Francisco se mostró consternado y lo calificó como una violencia absurda. Las organizaciones sociales en Argentina convocaron al segundo cacerolazo contra el tarifazo para el próximo 4 de agosto en protesta a las medidas económicas del presidente Mauricio Macri. En la manifestación exigirán la renuncia del ministro de Energía y Minas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y así finalizamos esta emisión. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles a las 21 horas. Nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.